Pues cuando construimos imagen de enemigo, el otro queda encerrado en esta figura de una pura maldad, ¿no? El otro queda, por tanto, abstraído, es decir, se le vacía de todo lo humano, que es un ser humano, que quiere a otros, que tiene una historia, etcétera, etcétera. Se le saca, se le abstrae de todo lo humano y se le deja convertido en un estereotipo, digamos, ¿no? Pura voluntad de hacer daño. El otro es solamente pura voluntad de hacer daño. Me parece que esta lógica de construir enemigo, de aplicar a los otros imagen de enemigo, es la que gobierna nuestro mundo. Todos los poderes construyen imagen de enemigo para justificar sus políticas de agresión y sus políticas de guerra. Por tanto, de construir esas imágenes de enemigo me parece que tiene una función subversiva fundamental, ¿no? Bueno, frente a esta imagen de enemigo que usan los poderes para justificar sus políticas de guerra, lo que propone Juan Gutiérrez es lo siguiente. Él dice, yo propongo distinguir el enemigo de lo enemigo. Jugar con esta distinción, el enemigo de lo enemigo, ¿no? Lo enemigo puede ser un acto, puede ser una acción, puede ser una estructura, o puede ser una dinámica. En cada uno de los casos habría que distinguir lo enemigo como acción, estructura o dinámica de el enemigo, de ese otro que nos aparece como agresor, ¿no? Vamos a explicar un poquito las tres, ¿no? Lo enemigo como acción, a diferencia de el enemigo, significa mantener una distinción entre una determinada acción destructiva que hace el otro y el otro como persona completa, digamos, ¿no? Como globalidad o como totalidad de la persona, ¿no? Es decir, mantener la idea de que hay una distinción entre el acto y la persona, o por lo menos que la persona no se agota en el puro acto, sino que la persona puede tener otras dimensiones humanas y hay una complejidad, digamos, ¿no? Una complejidad de esa persona que no se agota en el puro acto de agresividad, ¿no? Esa sería la primera distinción. En la segunda, lo enemigo como estructura, significa que el mal es eso, es una estructura, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el capitalismo o pensemos en el patriarcado, ¿no? Pero que las personas que habitan esa estructura, en este caso nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, unos más y otros menos, tanto en el capitalismo como en el patriarcado, no son estas personas exclusivamente un efecto de la estructura, un eco de la estructura, un reflejo de la estructura, sino que cada uno de nosotros, aunque esté habitado, configurado por esa estructura, patriarcal o capitalista, por ejemplo, también mantiene en sí mismo una capacidad de resistencia, una capacidad de desobediencia posible, una capacidad de cambio, ¿no? Entonces la distinción entre lo enemigo y el enemigo, cuando lo enemigo es una estructura, es mantener que el otro está configurado por una estructura, pero también hay una movilidad posible del otro y una complejidad del otro, ¿no? Y por último, lo enemigo como situación significa que hay veces en las cuales hay una cierta dinámica que construye al otro como enemigo. Hay una situación o una dinámica que hace del otro un enemigo. Esto nos puede pasar con una persona, con un vecino, digamos, nos puede pasar a nivel personal, ¿no? Hay algo que ha pasado y que hace que el otro sea un enemigo, ¿no? Es decir, que estemos enfrentados. Pero que si varía la dinámica o la situación, el otro deja de ser el enemigo, ¿no? Es decir, que el otro no es el enemigo en sí mismo, sino que hay una dinámica o una situación que, digamos, le configura como enemigo, nos configura como enemigos, pero que esa dinámica o esa situación se puede desactivar o se puede modificar. Me parece que el caso del conflicto vasco a mí me parece muy claro como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora que está toda la polémica con Bildu, etc., ¿no? Bildu puede ser el enemigo digamos, de las personas que se sitúan al otro lado, y al revés, ¿no? Porque siempre, con respecto al enemigo hay un juego de espejos, cuando hay un conflicto como el que ha habido en España, en el País Vasco, durante décadas, ¿no? Pero una vez que este conflicto queda desactivado, el otro puede aparecer de otra manera que como enemigo. Eso es lo que la derecha no quiere reconocer. El otro es enemigo en lo absoluto,
No hay ninguna relativización del enemigo, ¿no? No hay ninguna distinción el enemigo-lo enemigo. No hay ninguna circunstancia que relativice el enemigo en lo absoluto, y para siempre, o eternamente, hasta que, no sé, hasta que se arrepienta y ande por el suelo reptando, digamos, ¿no? Entonces, esta sería la tercera opción. Hay una dinámica o una situación que construye al otro como enemigo, pero una vez que desactivamos o modificamos esa situación o esa dinámica, el otro puede aparecer de otra manera. Puede aparecer de otra manera, ¿no? Bueno, me parece que en los tres casos lo que busca Juan es complejizar esa figura del enemigo, ¿no? No para disolverla, porque hay pelea con un tipo de comportamientos, hay pelea con un tipo de estructura y hay pelea con una dinámica, pero manteniendo siempre la posibilidad de un vínculo, de un tipo de vínculo, que en cada caso es de una determinada manera, con algo humano que hay al otro lado, ¿no? La posibilidad de un diálogo, aunque sea tenso, de una complicidad o de una alianza en determinado momento, o incluso de una reconciliación, como también está pasando en el País Vasco ahora, ¿no? Entre gente que ha estado en los dos bandos. Esta distinción entre el enemigo y lo enemigo cuestiona y redefine lo que podemos llamar la conceptualización revolucionaria clásica, es decir, no solo la del pensamiento tradicional o la de la derecha, sino también la del pensamiento revolucionario, que ha estado muy marcado, a mi juicio, por un imaginario de guerra, donde no había una distinción clara entre la política y la guerra, o la política se pensaba como una forma de guerra. Es decir, también en el pensamiento revolucionario, el enemigo se ha pensado como imagen de enemigo, ¿no? Como un enemigo en lo absoluto. Mediante las distinciones que nos propone Juan Gutiérrez, el otro ya no es un otro absoluto, el otro no es lo otro, lo completamente otro, lo completamente diferente a mí, que solo me amenaza, ¿no? Que haya que excluir o que haya que eliminar, sino que entre él y yo hay una cierta relación, en cada caso hay que pensarla, de interdependencia o de reciprocidad. El otro es alguien con quien deberás convivir, ¿no? Como también está pasando en el País Vasco ahora. El otro es alguien con quien tendrás que inventar algún tipo de convivencia, de cómo ese es el desafío, ¿no? Se me ocurría también hoy que las revoluciones que se han hecho del modo más clásico a través del miedo, ¿no? Las revoluciones que han intentado, como dice esa consigna, que el miedo cambie de bando, ¿no? Me parece que hay una cierta maldición en esas revoluciones, y es que siempre hay una especie de boomerang que te vuelve, ¿no? Que es la contrarrevolución, ¿no? Ese miedo que tú has querido dar, no solamente a los otros, a la élite de los otros, sino a la otra población, cristaliza, y esa población entrega ese miedo a un soberano que quiere como revertir la situación y reprimir a los revolucionarios y masacrarlos, ¿no? Hay una maldición de las revoluciones, que es que siempre viene enseguida de una contrarrevolución, ¿no? Una contrarrevolución que intenta, digamos, masacrar a las personas y los logros que había conseguido esa primera revolución. Me parece que puede tener que ver con esto. Una revolución que está basada en el miedo, de repente, digamos, le vuelve algo de ese miedo como un boomerang. Entonces, pensar otro tipo de transformación social que no esté basada en un contramiedo puede quizá liberarnos de esa maldición. O no, no. Ahí es una reflexión para desarrollar juntos, ¿no? Bueno, y un último punto para aterrizar un poco estas reflexiones en el contexto actual, porque hoy vivimos el ascenso de nuevas derechas, extremas derechas, fascismos, posfascismos. Entonces, podemos intentar situar esta reflexión que estamos haciendo para que no sea solo abstracta en este caso concreto, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, con los votantes de Vox? ¿Qué hacer con los votantes de Vox? ¿Son enemigos? ¿Hay algo que escuchar ahí? ¿Hay algo humano al otro lado? Bueno, yo os propondría pensar lo siguiente para entrarle a esta cuestión. Yo la gente. 5 minutitos acá. Me parece que el fascismo de hoy, lo que llamamos fascismos, posfascismos, tampoco ni siquiera sabemos muy bien todavía cómo llamarle, me parece que son diferentes del fascismo clásico.
Mussolini, de José Antonio Primo de Rivera, etc., ¿no? Me parece que el fascismo clásico, tal y como yo lo imagino a través de mis lecturas, era un fascismo imperial, conquistador, ideológico, con un cierto componente utópico, ¿no? De transformación de la sociedad, de hombre nuevo, aunque fuera una sociedad y un hombre nuevo que no queremos para nada, ¿no? Pero tenían esa componente heroica, ¿no? No hay más que leer a José Antonio para darse cuenta de eso. Sin embargo, yo diría que el fascismo actual, por ejemplo Vox, ¿no? Pero no solo, están sobre todo hechos de miedo. Ya no es tanto la voluntad de conquista, ya no es tanto la voluntad utópica, revolucionaria de alguna manera, sino que están hechos de miedo. Miedo a un mundo como el nuestro, que no se entiende, que no se deja tampoco gobernar, que pone, digamos, nuestro estar en el mundo lo pone en crisis, ¿no? Que es un mundo hecho de precariedad, de incertidumbre, no digamos ahora con la pandemia, ¿no? El fascismo, los fascismos, los posfascismos, proponen seguridad, señalan chivos expiatorios, que supuestamente son culpables de la inestabilidad que vivimos, ¿no? De las crisis, migrantes, mujeres que no obedecen el rol de mujeres, izquierdistas, todo lo que queramos, hay una lista infinita, ¿no? De chivos expiatorios, musulmanes, comunidades indígenas para los fascismos latinoamericanos. Prometen neutralizar a esos enemigos y rebobinar hacia un pasado mítico, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Volver hacia un pasado mítico. O como decía la consigna del Brexit, let's take back control. Volvamos a tener el control. Hay una especie de pasado supuestamente en el que teníamos el control sobre las cosas. Ese control se ha perdido porque está lleno todo de trans, de mujeres, de inmigrantes y desordenan todas las coordenadas. Pero si nos libramos de ellos con un muro, como entre Estados Unidos y México, con algún tipo de muro, algún tipo de represión, algún tipo de lógica de exclusión, volveremos al punto mítico, ideal, que nunca existió, por supuesto, anterior, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, un poco para retomarlo todo, ¿habría algo que escuchar en ese miedo? ¿Hay algo que escuchar en ese miedo? ¿Podemos nosotros mismos sentir ese miedo, de alguna manera? Aunque lo elaboremos de manera muy diferente, pero podemos también sentir un cierto miedo y por tanto pensar, entender algo de lo que está pasando al otro lado, entenderlo, no justificarlo, ¿no? Me parece que es muy importante mantener esta distinción, entender, justificar, ¿no? Contra la lógica aznariana que dice que entender algo ya es justificarlo, ¿no? ¿Cómo podríamos transformar ese miedo en otra cosa? ¿Se puede transformar ese miedo en otra cosa? ¿O es solamente una cuestión de crítica? De criticar, de cargar, de insultar, de atacar, de cuestionar, o de concienciar, ¿no? ¿Es una cuestión ideológica o es una cuestión de algo que le pasa a nuestro cuerpo? Que les está pasando a los cuerpos hoy, que tienen miedo, ¿no? Algo que tiene que ver con los afectos. ¿Qué podemos hacer con ese afecto de miedo? Ese vecino fascista que podemos tener, o ese viejo amigo del colegio que de repente empieza a compartir cosas terribles en un WhatsApp de antiguos alumnos, o lo que sea, cada uno tiene su vínculo con algún votante de Vox, ¿es solo eso? ¿Es un fascista? ¿O podemos hacer una distinción entre el enemigo y lo enemigo? Entre la persona y una cierta lógica, ¿no? ¿Tiene esa persona otras dimensiones? ¿Puede incluso esa persona sorprendernos si no le entramos, si no nos relacionamos con ella desde el punto de vista de la confrontación ideológica, sino, digamos, más desde un plano humano, ¿no? De otra situación de la vida cotidiana y de lo humano? ¿Cómo podemos desactivar ese miedo, ¿no? ¿Cómo podemos desactivar ese miedo? Bueno, pues esos serían los 3 puntos para la conversación de hoy. La escena del desalojo, la reflexión sobre la distinción el enemigo y lo enemigo, e intentar llevarnos eso a pensar esta cuestión de cómo pensar la relación con esa marea ascendente de los posfascismos. Y lo dejo aquí para eso, porque son elementos para jugar ahora y debatir y pensar juntos.